Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy el señor Pedro Sánchez ha sacado este programa progresista, este acuerdo progresista que quiere tener con Podemos para establecer gobierno, y yo aquí, como soy sadomasoquista, me he leído las 370 propuestas de este programa, de este acuerdo progresista, y os he hecho un resumen que vamos a comentar en este vídeo. Como podéis esperar, no vamos a comentar las 370 propuestas, así que os he hecho un resumen de lo que considero más relevante de comentar. Así, un poco por encima, os puedo decir que tiene un poco de todo, realmente tiene un poco de todo. Tiene cosas que no me gustan ni un pelo, cosas que no me gustan a secas, cosas que me son indiferentes, cosas que no me parecen del todo mal y algunas que me parecen bien. Así que nada, chicos, no me voy a enrollar mucho más porque vamos a tener un vídeo bastante largo, ya que hay bastantes propuestas para comentar. Voy a intentar sintetizar al máximo, pero bueno, señores, sin más preámbulos, empecemos. Iniciaremos el diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno, de calidad y estable. Este tipo de cosas son típicas en todos los programas de todos los partidos. Propuestas que suenan muy bonitas, que no dicen exactamente lo que van a hacer y que te quedas, pues vale, pues muy bien, vas a hacer esto, dime cómo, porque sonar suena muy bonito, pero no me estás diciendo nada. Profundizaremos el cambio de modelo laboral y salarial basado en una política de rentas progresivas, el desarrollo de sectores industriales y de servicios y mejorando la efectividad de las políticas activas de empleo. Más de lo mismo, señores, suena muy bonito, pero dime cómo, dime qué vas a hacer. Sí, aquí yo lo que veo son palabrerías, pero no veo el cómo lo vas a hacer. Es como, vale, voy a acabar con el hambre en el mundo. ¿Cómo? Dime con qué concretamente, dime qué medidas, dime qué políticas. Esto realmente dice poco. Y ya me explicarán ustedes qué significa políticas de rentas progresistas, porque no sé, estamos hablando de salarios. ¿Qué vas a llegar tú a los empresarios a decir? Tienes que aplicar políticas de rentas progresistas. Y se queda el empresario diciendo, ¿y eso qué es? Claro, al final nos quedamos con mucha palabrería, pero no hay contenido, no hay transparencia detrás de toda esta palabrería. Estoy aquí editando y todavía le sigo dando vueltas a qué querrán decir con rentas progresistas, que te pagan en Pedro Sánchez, o cómo va, van a poner su cara en los billetes cuando te paguen el salario. Rentas progresistas. En el marco del diálogo con los agentes sociales analizaremos con carácter de urgencia la conveniencia de aprobar las modificaciones de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que incluya los siguientes aspectos: ampliar el ámbito temporal del convenio colectivo más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, la inestabilidad y la rotación laboral. Reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial. Con el tema de la reforma laboral es algo bastante curioso. Hemos pasado de hay que derogarla al completo a estoy en el gobierno y presumo de los resultados de la reforma laboral, ahora decir que simplemente vamos a retocar los aspectos más lesivos. Intensificaremos las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, particularmente para evitar el uso fraudulento de la contratación temporal y tiempo parcial y combatir la economía sumergida. Bueno, esto también suena relativamente bien, ¿no? Combatir la economía sumergida. Esto, digamos que le preocupará a aquel que trabaja en negro, pero si eres una persona que trabajas dentro de la legalidad, no tiene por qué preocuparte, incluso te parecerá bien. El grandísimo problema que tiene el PSOE con esta clase de medidas es que tan pronto te dice esto como te saca medidas que fomentan la economía sumergida, como puede ser el aumento del salario mínimo interprofesional, como puede ser los aumentos de impuestos. Al final incitan a esta economía sumergida. Y respecto a todo esto, tienes un ejército masivo de inspectores que están vigilando en toda España que no haya, digamos, que economía sumergida. Es imposible regular todo esto de forma efectiva, pero es muy difícil. Implementaremos medidas para combatir los supuestos de contratación de personas que son falsos autónomos. Esto es un claro guiño a Podemos con el tema de Globo, con el tema de este tipo de empresas que, digamos, que
tienen ese conflicto con los falsos autónomos. Un guiño tremendo a Podemos. Mejoraremos las subvenciones al emprendimiento y orientaremos la política de empleo hacia trabajos dignos, de calidad y estables. A ver, a mí esta medida me parece bien, pero yo la haría de otra manera. Yo creo que es mucho más efectivo, en vez de dar subvenciones, dar, digamos que beneficios fiscales o bajar impuestos. Al final esto ya es cuestión un poco de ideología, pero tampoco voy a decir que no me guste esto. Yo creo que está bien que se dé subvenciones al emprendimiento, pero yo lo haría de otra manera, como os digo. Es lo que os comentaba en la introducción del vídeo. Hay algunas propuestas que no me parecen mal el fin que tienen, pero yo las haría de otra manera. Que esto no quiere decir que no me gusten. Me parecen que están bien, pero yo las haría de otra manera. Seguiremos aumentando el salario mínimo interprofesional de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo al final de esta legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea. Me hace mucha gracia cómo le gusta al PSOE escudarse detrás de Europa, ¿no? Como, oh, lo ha dicho Europa, ¿no? Como cuando el niño pequeño dice, no, esto lo ha dicho mi padre, ¿no? En plan, no me puedes decir nada. En mi caso ya sabéis qué opino sobre las subidas de salario mínimo. Creo que son totalmente perjudiciales para el empleo, y en el caso de España todavía más, porque perjudican a los trabajadores con salarios más bajos, les hacen más difícil el entrar en el mercado laboral y precarizan todavía más sus trabajos, en el sentido de que muchos de ellos, si quieren trabajar, van a tener que trabajar en negro. Y ya no solo eso, sino también que dificultan la entrada al mercado laboral de los trabajadores más jóvenes, de los más jóvenes, y les toca también trabajar en negro con estos aumentos del salario mínimo interprofesional. Los salarios deben aumentar de forma natural, por el mercado en sí, por cómo está el mercado, la situación económica, oferta-demanda, no porque llegue aquí el señor Sánchez y diga, "Ala, quiero subir el salario mínimo", esto genera desempleo. Y además lo que os he comentado, al final perjudica la entrada en el mercado laboral de las personas con rentas más bajas y formación más baja y de los más jóvenes. Y ya no solo esto, desde la perspectiva keynesiana, digamos que se cree que esta subida del salario mínimo pues aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y esto incentiva el consumo. Al final, todo el keynesianismo está basado en consumo, en incentivar el consumo. Es la base del keynesianismo, el consumo. Por eso, muchas veces cuando se dice, no, es que el capitalismo salvaje consumista. A ver, esperad un momento. O sea, realmente el consumismo es la base del keynesianismo, no del liberalismo. O sea, hay que saber diferenciar. Yo, por ejemplo, toda la economía que he dado en la universidad es keynesiana, por lo tanto, a los keynesianos me los conozco bastante bien. ¿Y cuál es la teoría keynesiana respecto al salario mínimo interprofesional? Pues básicamente que tú obligas al empresario a subir el salario mínimo interprofesional, esto hace que el trabajador tenga más poder adquisitivo, consume más y esto, digamos que alimenta la economía. Pero lo que no se tiene en cuenta es, en primer lugar, que en España hay muy pocas personas que cobren este salario mínimo interprofesional. O sea, es una minoría, no es una cantidad representativa. Hablamos de que España es un país de clase media. Y lo que tampoco se menciona es los perjuicios que tiene todo esto, porque al final, si tú haces que ciertas actividades que no pueden permitirse pagar un mayor salario tengan que pagarlo, esto genera despidos o acaba generando más economía sumergida, pagar en negro. Sí, así es como funciona este tipo de cosas. O sea, suena muy bonito, pero la realidad y luego las consecuencias que tiene este tipo de medidas son muy feas. Propondremos el blindaje en la constitución del sistema público de pensiones y seguiremos impulsando su fortalecimiento y sostenibilidad, retomando el diálogo social y la negociación con el resto de fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo. Estamos comprometidos con la actualización de las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas. A ver, respecto a estos dos puntos, el primer punto, yo considero que las pensiones públicas son totalmente insostenibles y cada vez más una estafa piramidal, vamos, pero pura y dura. Es más, yo el mejor consejo que le daría a la gente joven es que desde bien pronto empiecen a organizarse sus pensiones privadas. ¿Por qué? Porque el futuro de las pensiones públicas se ve muy, pero que muy negro. Ya no solo eso, que las pensiones públicas cada vez son menos rentables, cada vez aportas más y cada vez recibes menos. Y bueno, respecto al segundo punto, pues no lo veo del todo mal. Al final, pues es actualizar las pensiones de los pensionistas respecto a la inflación. Si ha habido más inflación, pues se actualiza, digamos, respecto a esa inflación, la pensión del pensionista para que no pierda poder adquisitivo. No lo veo del todo mal. Pondremos en marcha el plan de impulso del trabajo autónomo, Autónomos 2030, como paso previo a la elaboración de una estrategia para el trabajo autónomo para los próximos 10 años. Asimismo, pondremos en marcha un plan de relevo generacional que permita la sustitución de las personas que se jubilan por nuevos activos de personas trabajadoras autónomas. El autónomo no necesita buenas palabras ni planes maravillosos, necesita
una reducción de impuestos, si es que es lo mejor que podéis hacer, no tantas buenas palabras, ni, oh, vamos a cuidar, o relevo generacional, plan autónomos 2030, bájenle los impuestos, ¿qué plan y qué cojones? ¡Bajen los impuestos! Coño, ¿cómo les cuesta soltar la pela? O sea, para gastar, bueno, gastan en todo, pero para soltar la pela de ingresar menos, vamos, no hay manera. Menos tonterías y más bajar impuestos, coño. Es que, ¿qué costará? Que no te estoy diciendo que le bajes impuestos a Zara, no, estoy diciendo que le bajes los impuestos a los autónomos, coño, que yo sé que a las grandes empresas no lo vais a hacer, pero a los pequeños autónomos... Policías y guardias civiles. Culminaremos la equiparación salarial de la policía y la guardia civil al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de proposición de ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las policías del Estado español. ¿De las policías del Estado español? Sí, de las policías del Estado español. Bueno, esto es algo que se llevaba pidiendo desde hace muchísimo y prácticamente todos los partidos lo metían dentro de su cartera de propuestas. Al final es ganarte ahí un poquito a un sector que lleva mucho tiempo reivindicando esta equiparación salarial. Seguiremos impulsando la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Lo haremos de forma progresiva para que estos permisos sean totalmente iguales, 16 semanas, intransferibles y retribuidos al 100% en 2021, modificando aquellas trabas actuales que dificultan la no simultaneidad de los permisos. Yo esto lo veo bastante bien y considero que sí que es verdadera igualdad esto. Que tanto haya un permiso de paternidad como un permiso de maternidad. Cumpliremos los compromisos presupuestarios derivados del Pacto contra la Violencia de Género y duplicaremos la partida correspondiente a los ayuntamientos, hasta alcanzar los 40 millones de euros. Al final esto no deja de ser, pues, comprar influencias, es así. O sea, es alimentar redes clientelares, darle más presupuesto al lobby feminista para que mantenga su presión y el apoyo al PSOE en general y a la izquierda. Es alimentar esta red clientelar de gente que te apoya en las calles, con estos lobbies de presión que tienen una imagen de, oh Dios mío, somos buenísimos, pero en verdad lo único que están ahí es para chupar del bote. Seamos realistas, hemos visto muchos casos en los cuales vemos que el dinero público destinado a este tipo de cosas es tremendamente malgastado en chochocharlas, en sueldos maravillosos de estas señoritas que tienen unas asociaciones, vamos, súper rentables económicamente con estas subvenciones y súper lucrativas, y en la práctica nos damos cuenta que a las mujeres que de verdad tienen estos problemas no les llega este dinero. Este dinero se destina a que haya ciertas señoritas que vivan de este negocio, que vivan de estos lobbies. Y el PSOE lo que hace con este tipo de cosas es comprar este apoyo. Que estén en las calles apoyando al PSOE, que estén ahí haciendo presión y lo compran así, aumentando el presupuesto. Reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales. De manera que si una mujer no dice sí, todo lo demás es no. Es decir, solo sí es sí. Este tipo de propuestas son muy peligrosas, pero que muy peligrosas. Y cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que esto tiene muchas grietas y muchas lagunas. O sea, ¿cómo demuestras tú ante un juez que una chica te ha dicho sí explícitamente? No sé, vas a tener que coger el móvil, grabarla diciendo sí, quiero follar contigo. Este tipo de cosas no ocurren, o sea, nadie dice sí explícitamente. Que sí, en la teoría suena perfecto, pero en la práctica esto genera un montón de problemas. O sea, al final estás dando herramientas a ciertas mujeres, que no todas son seres de luz, para coaccionar a ciertos hombres. Porque le estás dando este tipo de herramientas. ¿Cómo demuestra este hombre que ha tenido un sí explícito? Al final se toma por hecho que las mujeres son seres de luz incapaces de mentir o de coaccionar al hombre con este tipo de medidas. Estáis dando herramientas a mujeres mezquinas, a malas mujeres, que pueden coaccionar a ciertos hombres con este tipo de medidas. Con esto no digo que haya que desproteger a las mujeres en este tipo de ámbito, para nada, pero este tipo de medidas son muy irresponsables y pueden generar muchísimos problemas. O sea, ¿cómo demuestras tú ante un juez que ha habido un sí? O sea, ¿cómo lo demuestras? Y más cuando es tu palabra contra la de otra persona. Si la otra persona es una descerebrada y te quiere joder la vida y dice que ella no ha dicho que sí y que la has violado, ¿qué haces tú al respecto? ¿Qué haces tú al respecto? Por favor, sed empáticos. Sed empáticos. Pensad en algún familiar vuestro. O sea, esto, más que solucionar el problema, genera nuevos problemas. Problemas muy peligrosos.
pero que muy peligrosos. Impulsaremos medidas encaminadas a la abolición de la prostitución, combatiendo la trata con fines de explotación sexual, introduciendo una figura jurídica que permita sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena, sancionando la demanda y la compra de la prostitución, y promoviendo nuevas formas de masculinidad. Con esto no estoy para nada de acuerdo, pero para nada de acuerdo. Estoy a favor de que se luche contra la trata de blancas, pero si una mujer, dentro de su libertad, quiere ejercer la prostitución, debe ser libre de hacerlo, de forma legal. Y además, de una forma controlada, dentro de la seguridad social, dentro de un trabajo totalmente normalizado. Así se protege a las prostitutas, legalizando su trabajo, regularizándolo. La prostitución es el oficio más antiguo del mundo. ¿De verdad creen que diciendo, oh, vamos a abolir la prostitución, va a desaparecer? No va a desaparecer, siempre va a estar ahí. Lo que hay que hacer es dar seguridad a estas prostitutas, que ejercen libremente esta prostitución y escucharlas, que es lo que no se hace. Se trata con condescendencia a estas prostitutas, de ay, pobrecitas, escúchenlas, escuchen sus reivindicaciones. Porque con este tipo de cosas hay mucha gente que tiene instinto de salvador y las trata con condescendencia. Por favor, siéntese a hablar con estas personas. Lo que se debe luchar es contra la trata, no contra la prostitución voluntaria y ejercida de forma libre. Esto no se puede limitar a ese tipo de cosas. Al final, no te puedes llamar progresista y estar en contra de este tipo de cosas. O sea, no te puedes llamar progresista. Esto es más característico de un conservador que de un progresista, por favor. Además que, señores, pensemos en los beneficios económicos que podría tener una legalización de la prostitución. Lo primero, se le daría seguridad a la prostituta dentro de su ámbito de trabajo. Y en segundo lugar, sacaríamos este tipo de actividades de la economía sumergida e ingresaríamos más dinero público. Que por cierto, como dato curioso, fijaos que traviesos estos del PSOE, ponen el punto de la prostitución el 69, ahí guiñando, ¿no? Garantizaremos los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y estado civil, una vez restablecido este derecho en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Yo con esta medida no estoy de acuerdo, creo que este tipo de cosas deben quedar en el ámbito privado y no garantizar universalmente con el dinero de todos que se puedan realizar este tipo de cosas. Creo que esto queda dentro del ámbito privado. Decimos no a los vientres de alquiler. La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Y por eso actuaremos frente a las agencias que ofrecen estas prácticas a sabiendas de que está prohibida en nuestro país. Con esta medida tampoco estoy de acuerdo. Considero que si una persona dentro de su libertad quiere ejercer este tipo de actividades, tiene que ser libre de ello, siempre y cuando estas personas ejerzan esta actividad dentro de su libertad. Lo que no estoy de acuerdo es que se coaccione o se obligue a mujeres a realizar este tipo de actividades. Eso sí que no estoy de acuerdo. Pero si una persona dentro de su libertad quiere ejercer este tipo de actividades, considero que debe ser libre de hacerlo. Pacto educativo. Aprobaremos una ley básica de educación que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años para que en el plazo más breve posible se aprecie el cambio en los centros educativos y se asienten las bases de la educación del futuro. Esto es más de lo de siempre. Llega un nuevo gobierno y deroga la ley educativa del anterior. Es más de lo mismo. Yo respecto a la educación ya sabéis cómo opino. Creo que tiene que haber libertad de elección por parte de los padres. Si quieren llevar a su hijo a un centro público, lo llevan a un centro público, a un centro concertado o a un centro privado. Y de ahí que esté a favor del cheque escolar. Creo que sería una medida muy positiva. El cheque escolar lo que permite básicamente es que si un padre a lo mejor no puede pagar un colegio privado, con este cheque escolar se le dé el dinero íntegro de lo que costaría su educación pública, la educación pública de su hijo, se le da ese dinero, que esto permitiría que muchos padres pudieran tener la libertad de elegir un colegio privado ingresándosele la parte proporcional de lo que costaría la educación pública de su hijo. Por poneros un ejemplo, un padre que no puede pagar 3.000 euros de un colegio privado, pues se le ingresa la parte proporcional de lo que costaría que su hijo estuviera en, digamos que un colegio público, se le ingresa, pues yo que sé, 1.500 euros, y a lo mejor ese padre, al ingresársele la parte proporcional de lo que costaría que su hijo estuviera en la educación pública, sí que puede pagar los otros 1.500 euros y llevar a su hijo a un colegio privado. En eso se basa el cheque escolar, y yo estoy muy a favor de todo esto, porque al final es dar libertad a
cada ciudadano. Además del modificar el marco normativo, también incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas, hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025, colocándonos así en la media de los países de nuestro entorno. Decir que actualmente la inversión en educación está en torno al 4,2% y por tanto se querría aumentar un 0,8% esta inversión, que no es poco, en proporción del PIB es mucho dinero. De ahí que os diga que yo prefiero que muchas medidas que se plantean con dinero público igual se destinen a este tipo de cosas a que se destinen a cosas que yo considero que son intrascendentes. Yo prefiero que se gaste más dinero en este tipo de cosas a que se gaste dinero en tonterías. De ahí que esté en contra de gran parte de las medidas de gasto en cosas que considero intrascendentes. Creo que el gasto debe ser en lo justo y necesario, en lo que realmente hay que invertir y lo que realmente es importante. Vamos, prefiero 1000 veces que se gaste dinero en becas a que se gaste en chochocharlas. Aún así estamos hablando de mucho dinero, un 5% del PIB. A ver de dónde sacas todo esto. De ahí que yo tienda a rechazar medidas de gasto, porque claro, luego de dónde lo sacas. Si estas medidas de gasto se trasladan en un infierno fiscal, yo no estoy de acuerdo con tanto gasto. ¿Por qué? Porque al final asfixias al ciudadano con impuestos. Y esto no puede ser. De ahí que el gasto deba ser responsable y en cosas que realmente sean importantes, no gastar por gastar. Que muchas veces hay gente que lee estas propuestas y no se pregunta de dónde va a salir el dinero. Coño, tiene que salir de algún lado y sale de tu bolsillo. Impulsaremos la formación de los profesores y promoveremos nuevas formas de educar, con perspectiva de género, evitando estereotipos sexistas y fomentando el conocimiento de referentes femeninos. Ya estamos con los perroflautismos. Esto me suena mal, no, lo siguiente. Yo no estoy en contra de que se enseñen en las escuelas también referentes femeninos, pero si están a la altura del resto de referentes masculinos. No puedes quitar a un referente masculino objetivamente superior al referente femenino por simplemente, ay, es que tenemos que meter mujeres. Señores, un poco de sensatez, que muchas veces parece que prima más la fachada de, mira, tenemos muchas mujeres, a realmente el reconocimiento académico y los méritos. Y bueno, esto de educar con perspectiva de género a los profesores, ya me huelo yo por dónde va, estereotipos sexistas, ya me huelo yo por dónde va, el buen adoctrinamiento del lobby feminista. Impulsaremos un pacto por la universidad con el máximo consenso de los agentes políticos y sociales que garantice una financiación adecuada y recursos suficientes para modernizar la universidad, ampliar su capacidad de atraer y retener talento y adaptarla a las nuevas realidades y necesidades a través de una nueva ley orgánica de universidades. Y esto claramente lo veo bastante bien porque la universidad está muy obsoleta y muy alejada de la realidad laboral y hay que empezar a orientar a la universidad a la realidad laboral, pero también hay que permitir que el entorno laboral permita crear empleo, que se fomente el emprendimiento. De poco vale invertir muchísimo dinero en educación si luego los chavales se tienen que ir a Alemania. ¿Por qué? Porque no hay salidas laborales aquí. ¿Por qué? Porque ahogamos el entorno económico con unos impuestos desmesurados. Es necesario ampliar la oferta de vivienda asequible, para la cual vamos a trabajar principalmente en dos direcciones: la rehabilitación y el alquiler, junto con la promoción de más vivienda pública. Nuestro objetivo es crear un gran parque de alquiler público de precio asequible, que contribuirá a controlar el crecimiento de precios de toda la vivienda en alquiler. Para ello se estudiarán también medidas que impulsen la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas, así como la reorientación del sistema fiscal para promover el alquiler asequible. Esto más de lo mismo, suena muy bonito, pero ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar esto? ¿No sería mejor permitir que empresas privadas hicieran todo esto? Y así no tenemos que cargar con todo el peso de la financiación de este tipo de proyectos. No sé, digo yo. Se estudiarán medidas para regular y controlar el uso de la vivienda con fines turísticos, con respeto a la distribución competencial entre Estado y las comunidades autónomas. Esto no deja de ser un ataque a plataformas como Airbnb. Básicamente es eso. Yo no estoy de acuerdo para nada con este tipo de cosas. Lo que os digo, no te puedes llamar progresista y estar en contra de este tipo de plataformas, o de Uber, o de Cabify. Profundizaremos en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia. Con esto estamos en las mismas. Controlar los precios del alquiler ya se ha visto que no es efectivo, con muchos ejemplos. Lo que hace falta es aumentar
la oferta de vivienda. Es que está muy claro, los controles de precio nunca acaban saliendo bien. Desarrollaremos un plan nacional de fomento de la emancipación juvenil, con el objetivo de establecer la coordinación esencial para facilitar el acceso a la vivienda en todas las comunidades autónomas. Dicho plan incluirá de forma específica medidas para facilitar el acceso al alquiler. Lo más gracioso es que el PP ha hecho lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid, y yo cuando lo vi digo, madre de Dios, y estos se llaman liberales, Básicamente lo que es esto es dar subvenciones, dinero público a los chavales para que se puedan emancipar. Aumentaremos de manera progresiva el presupuesto para la cultura en los presupuestos generales del Estado. Impulsaremos un pacto de Estado por la cultura, que proteja e impulse la actividad cultural, que contribuya al desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, que permita al sector aumentar su peso en el PIB, que afiance un modelo sostenible de crecimiento y que apoye la creación joven. A ver, esto también suena muy bonito, pero ¿qué acaba siendo esto en la realidad? Pues subvenciones para los Almodóvares, para los Bardenes y demás. Es decir, industrias profundamente ineficientes subvencionadas con tu dinero. Porque claro, si en cierto modo la inversión fuera buena, de joder, invertimos en cine y en cultura y el retorno es profundamente bueno, pero es que señores, no va a ver ni Dios las películas, pero es que ni Dios. Yo creo que ni los familiares van a ver las películas. O sea, ¿qué inversión es esa? No, es que hay que invertir en cultura, pero si no lo ve nadie. Impulsaremos un plan de acción sobre igualdad en el ámbito cultural para dar visibilidad a las autoras, artistas y creadoras invisibilizadas, eliminar las brechas de género en este ámbito y para fomentar la igualdad desde las distintas manifestaciones culturales. Esto no deja de ser más discriminación positiva que no beneficia para nada a la mujer, porque al final estás supeditando los méritos de esta mujer a estas ayudas. Al final lo que acabas generando dentro de estos gremios es que la gran mayoría de mujeres van a estar vistas que están ahí donde están simplemente porque se las ha ayudado. Yo creo que una mujer de verdad empoderada no necesita de ayuda de absolutamente de nadie. Ella con su talento y con su trabajo será capaz de destacar. Incrementaremos los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros estados de la zona euro durante la legislatura. Esto supondrá pasar del actual 6% del PIB en sanidad al 7% del PIB en 2023. Estamos hablando, señores, de mucho dinero. Por eso os estoy recalcando constantemente que ¿de dónde va a salir todo esto? Pues claro, yo veo muchas propuestas, pero casi todas de gasto. Subvenciones, más gasto. Pero ¿de dónde va a salir todo esto? Claro, yo que se gaste en sanidad y en educación, pues bueno, te lo puedo tolerar. Pero joder, esto al final tiene que salir de algún lado. Hay que priorizar el gasto en lo que es realmente importante. No meter luego otra ristra de gastos totalmente irrelevante que luego encima van a cuenta del contribuyente. Continuaremos impulsando la ciencia, la investigación y potenciando la traslación de la innovación a la práctica clínica, erradicando las pseudoterapias y combatiendo los movimientos antivacunas. Esta medida la veo muy bien. Todo lo que sea inversión en este tipo de cosas, en ciencia, en tecnología, en innovación, lo veo muy bien. Pero por favor, dinero en chochocharlas, no, por favor. Y sobre todo, ese último guiño en contra de las pseudoterapias, ya sabéis de quién están hablando, y de los antivacunas. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad. Esto más de lo mismo, suena muy bonito, pero ¿quién va a pagar todo esto? Alguien tendrá que pagar la factura, ¿no? Esto sale a coste del contribuyente también. Aprobaremos una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de productos del tabaco. Introduciremos medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar en el marco regulador de los juegos de azar y apuesta en línea, con el objetivo de reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a las prácticas de consumo saludable y para prevenir, anticipar o identificar la generación de patrones de juego problemático. Promoveremos la implicación de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de la actividad del juego de azar. Yo estoy a favor de que se informe sobre los riesgos de este tipo de cosas. Lo que no estoy a favor es que se prohíba la publicidad, que se prohíban los locales. Señores, yo creo que somos personas adultas, ¿no? Y como adultos tenemos cabeza y tenemos responsabilidad sobre nuestros actos. Y por ello también tenemos libertad. Y la libertad conlleva responsabilidad. No somos niños pequeños, porque al final parece que nos tratan como si fuéramos niños pequeños. Somos adultos. Tú sabrás lo que haces con tu vida. Tú sabrás lo que haces con tu libertad. Lo que se debe hacer es educar e informar. Y cuando tú ya has educado e informado, si alguien
reniega de toda esta información y toda esta educación y cae en este tipo de cosas, es su responsabilidad. Hay margen para elevar paulatinamente la recaudación tributaria actuando en distintos niveles. La lucha contra el fraude fiscal, la reducción de la diferencia entre tipos impositivos nominales y reales que se produce en la tributación de las grandes empresas y la incorporación al sistema impositivo de aquellos sectores económicos que se encuentran actualmente infragravados o que directamente no tributan, como es el caso del sector financiero y la economía digital respectivamente. El objetivo es que quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de manera equitativa en un modelo fiscal progresivo donde cada uno aporta en función de su capacidad y recibe en función de su necesidad, preservando a la clase media y trabajadora, que es la que ha soportado con su esfuerzo los momentos más duros de la crisis. Impuestos a la banca, impuestos que acaban trasladados al consumidor y por tanto a la clase media y a la clase trabajadora, e impuestos digitales, que al final pasa lo mismo con ellos. Eso parece que no se aprende. Impulsaremos la aprobación de la ley del impuesto sobre las transacciones financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Y son tan ingenuos de creer que esto no se va a repercutir en el consumidor. No, para nada. Es que... ¡qué ingenuos son! Reformaremos la regulación del impuesto sobre sociedades garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En resumen, esto es intentar garantizar que toda empresa pague mínimo un 15% de impuesto de sociedades. Y en el caso de bancos y de empresas de hidrocarburos, como hemos mencionado anteriormente, un 18%. Estableceremos mejoras en la fiscalidad para las pymes, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de 1 millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%. Bueno, esto no está del todo mal, todo lo que sean bajadas de impuestos pues están bastante bien. Esto no voy a decir nada al respecto porque lo veo muy bien. Promoveremos el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo. Revisaremos los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización, en su eficacia y en la coherencia con las políticas de transición ecológica. Con esto sí que no estoy de acuerdo, o sea, se le quiere poner impuestos a todo, impuesto al CO2. ¿A quién vas a grabar? ¿A las compañías de aviones? Al final lo repercutirán en el cliente. ¿A quién vas a grabar? ¿A las empresas de transporte? Lo repercutirán en el cliente. Aprobaremos la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y elaboraremos una estrategia nacional contra el fraude fiscal. Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude. Se actualizará la lista de paraísos fiscales. Se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías fiscales. Más de lo mismo que hemos comentado al principio, luchar contra el fraude fiscal, contra la economía sumergida y ojito con la lista de paraísos fiscales, ojito Andorra, ojito que técnicamente a día de hoy no, pero ojito que mucha gente está yendo para allá y eso llega a oídos del gobierno español. Reforzaremos la normativa tributaria para ser más exigentes con los demás países y asegurar que todos aquellos que no mantienen unos estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales. Adicionalmente, se alineará la lista nacional de paraísos fiscales con los estándares y listas adoptados en el marco internacional. Por eso os digo que cuidadito con Andorra. Andorra tiene sus impuestos, pero como a España se le meta entre ceja y ceja que está perdiendo capital hacia Andorra, ojito que cortan rápido el chiringuito. Reduciremos a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales pueden realizar en efectivo en el seno de su actividad empresarial o profesional, sin que dicha limitación afecte a los pagos que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular. Esto es una medida más para luchar contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. Impuesto sobre valor añadido. Reduciremos el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. Joder, yo me había hecho ya hasta ilusiones de Dios mío, nos van a bajar el IVA general, no, simplemente a los servicios veterinarios, pero bueno, it's something. Crearemos el impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea. Fijaos cómo les encanta esconderse detrás de la Unión Europea para poner impuestos. No me parece para nada bien, pero para nada bien. Al final lo que consigues con todo esto es espantar a las empresas digitales con este tipo de impuestos. Se irán a otro país les recibirá muy bien. Daremos una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad en relación con el final de la vida. Para ello impulsaremos una ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la ley orgánica de regulación de la eutanasia y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esto sí que lo veo bien, creo que es muy necesario que se regularice el tema de la eutanasia. Creo que en un país como España esto debe hablarse y si tienes un programa de verdad progresista, esto
debe estar entre los puntos. Abordaremos la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas. Esto no se lo creen ni ellos, vamos, tienen unos chiringuitos con los lobbies. Del dinero no te dicen nada, ¿eh? El dinero no van a ser tan transparentes. No se lo creen ni ellos. Impulsaremos la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. Desarrollaremos las normas necesarias para cumplir con la estrategia de pobreza energética, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión Europea, promoviendo el máximo consenso social y político, con el objetivo de alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable y entre el 85% y el 95% en 2040, en base a un calendario de cierre de centrales de carbón y nucleares, sin aumento de los precios de la electricidad. Hombre, no veo mal que se impulse la energía renovable, pero seamos realistas, simplemente con estas energías renovables vamos a ser capaces de abastecer toda la demanda de electricidad que es cada vez más creciente. Vamos a necesitar centrales nucleares. Yo lo veo muy utópico. Prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros, con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos siempre que se destinen a usos no comerciales. ¿Os suena esto, no? De un vídeo que hice hace unas cuantas semanas, ¿no? De que Francia quería hacer esto mismo, retirar los vehículos que emitan dióxido de carbono en 2040. Y bueno, ya di mi opinión al respecto, así que yo creo que ya os imagináis lo que opino. Se pondrá en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados o queden paralizadas hasta la aprobación de nuestras ayudas, como sucede actualmente. Pues mira por dónde, esto no lo veo del todo mal. Yo lo enfocaría de otra manera, pero no lo veo del todo mal. Menos impuestos al CO2 y más de este tipo de cosas. Al final, permitir que el usuario pueda comprar y permitirse este tipo de coches. No lo veo del todo mal, yo lo haría de otra manera, pero dentro de lo malo está bien. También estaría bastante bien que se invierta también en infraestructuras de carga de estos coches. Impulsar la aprobación de una ley de plásticos de un solo uso como parte de la estrategia de economía circular para alcanzar residuo cero en el horizonte 2050. Esta medida la veo muy bien, estoy muy de acuerdo que se debe trabajar para reducir los plásticos de un solo uso. Aumentaremos la inversión pública en I+D+I y estimularemos la inversión privada, de manera que la inversión total llegue al 2% del PIB al final de la legislatura. Esta medida también la veo muy bien, al final es invertir en futuro, invertir en futuros negocios también, y además también combinarlo con inversión privada. La veo bastante bien. Aprobaremos la estrategia España Nación Emprendedora, que será la agenda digital de España para los próximos 10 años, orientada a crear un modelo productivo más competitivo, una sociedad más preparada para afrontar el futuro y un país con menos desigualdades sociales. Señores, menos planes y más bajar impuestos y más incentivos fiscales al emprendimiento. ¿Qué manía con la tontería de planes? Más incentivos fiscales, coño, y menos impuestos. Aprobaremos una ley de startups que reconozca su naturaleza única y facilite su desarrollo y la interacción con su entorno, como iniciativas emprendedoras. Más de lo mismo, que sí, que suena muy bonito, pero bajen impuestos, den incentivos fiscales, es lo que realmente funciona. Menos palabrería y más bajadas de impuestos. Abordaremos con carácter transversal la brecha digital de género, para lo que aprobaremos un programa para desarrollar, atraer y retener el talento de las mujeres en el ámbito digital, que incentive las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y mujeres jóvenes, la contratación sin discriminación y la creación de entornos de trabajos diversos. Estos son perroflautismos sanos, no hay más. Si las chavalas quieren estudiar otro tipo de carreras que no son estas, ¿por qué las tenéis que obligar a querer estudiar esto? Es como, si no estudias esto no eres decente. Coño, si las niñas quieren estudiar otro tipo de cosas, déjenlas. Qué manía de querer que haya paridad en todo. O sea, tiene que haber 50-50. Coño, que cada uno elija libremente lo que quiere ser. Qué manía de querer en ciertos sectores meter a las mujeres a la fuerza, parece que hasta las obligan. Profundizaremos en la digitalización de la administración. Emplearemos las nuevas tecnologías para la definición de políticas públicas y para hacer un rediseño de los procesos y de los servicios desde la perspectiva del ciudadano. En esto estoy muy de acuerdo y es muy necesario la digitalización de la administración. Joder, hay que tomar el ejemplo de Estonia, tío. Estamos muy atrás con temas burocráticos en esto y le quitan muchísimo tiempo al ciudadano los trámites con la administración. Impulsaremos la paridad en los espacios de representación, toma de decisiones y liderazgo de la Unión, de manera que estén compuestos por al menos un 50% de mujeres. Prestaremos especial atención
atención a la presencia de personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Más de lo mismo, perroflautismos sanos, joder, o sea, ¿por qué tiene que haber 50-50? Parece que estamos en el patio del colegio, jugando al balón prisionero. No, tiene que haber mismo número de chicas y de chicos, pero qué tonterías son estas, que esté la gente más preparada, como si tiene que haber un 90% de mujeres, mientras estén más preparadas que los hombres, estoy de acuerdo. A mí no me importa los genitales de la gente que administre, me importa que haya gente capaz. Lo que le interesa a esta gente simplemente es la fachadita. ¡Ay, mira qué bonito! Hay 50% de mujeres y 50% de hombres. Y también tenemos colectivos oprimidos, ¿eh? No, coño. Gente preparada. Me da igual su raza, me da igual su condición sexual, me da igual todo. Me interesa su preparación. A esta gente solo le preocupa la identidad del que está ahí al mando. ¿Qué más da eso? Seguiremos impulsando un impuesto europeo de ámbito superior para operaciones de la economía digital, que grave los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Esto va en línea de la tasa Google, señores. No estoy para nada de acuerdo. O sea, yo creo que esto es un paso atrás y no te puedes llamar progresista con este tipo de cosas. Se reforzará el enfoque de género en la acción exterior de la Unión Europea a través de un incremento presupuestario que permita su pleno desarrollo. La perspectiva de género no solo será transversal en todos los programas de cooperación, sino que además se incrementarán los fondos de la ayuda oficial al desarrollo de la Unión destinados a intervenciones específicas para la promoción de la igualdad, el empoderamiento de la mujer y la promoción de sus derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Más perroflautismo y más dinero para los lobbies. Esto al final, chiringuitos, a repartir dinero con los chiringuitos. Garantizaremos la conectividad del territorio y generaremos empleo promoviendo el emprendimiento y el trabajo autónomo, reduciendo las cargas fiscales y administrativas y aprovechando al máximo los fondos europeos disponibles, así como la formación continua, el retorno de jóvenes y la integración de inmigrantes en las zonas más despobladas. Todo ello teniendo en cuenta la perspectiva de género. La primera parte de puta madre, me estaba hasta emocionando leyéndolo, o sea, no me creía lo que estaba leyendo. Bajar impuestos, cargas fiscales a los autónomos y al emprendimiento, joder, se lo han dejado para el final, la medida 360. Pero claro, luego te vienen con el perroflautismo de la perspectiva de género y lo joden todo, pero bueno, hay algo bueno. Así que nada, señores, hasta aquí el análisis de estas 370 propuestas de este acuerdo progresista que ha planteado hoy el PSOE. Espero que apreciéis el currazo que me he pegado con el vídeo. He intentado sintetizar al máximo porque es que ya de por sí el vídeo ha sido largo. Imaginaos si no hubiera sintetizado, o sea, nos tiramos aquí hasta mañana. Así que nada, chicos, dejad un like ahí abajo, por favor, que se agradece muchísimo. Después de tremenda currada de leerme todas las medidas, resumir y luego comentarlas, ha sido un trabajo tremendo. Suscribíos y nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.